tardes. Nosotros como grupo elegimos la enfermedad, la dermatosis. En una breve introducción, en nuestra investigación queremos profundizar desde su concepto, las causas, también así los síntomas y los sitios de mayor vulnerabilidad donde puede encontrar esta enfermedad, asimismo las medidas preventivas que todo trabajador debe realizar en su centro de trabajo ante las actividades con exposición a sustancias que pueden provocar la enfermedad en la piel de los trabajadores y las trabajadoras. Dicha investigación tendrá como objetivo el desarrollo de dicha enfermedad profesional, como asimismo concientizar a la sociedad sobre, los riesgos que todas las personas pueden enfrentar en sus sitios laborales de trabajo, ya sea por actividades laborales en las que se encuentren en riesgo y pueden contraer la enfermedad. Asimismo, los síntomas que esto presentan, las formas de contagio y las formas de prevención con las que se debe de tratar dicha enfermedad. Un objetivo general de nuestra investigación sería determinar la incidencia que presenta la dermatosis en el ámbito laboral en cuanto a su obtención, ya sea provocada por agentes físicos, químicos o biológicos que actúan de forma irritante contra la piel. Asimismo, los tipos de contagio que hay por parte de la enfermedad, los factores que pueden generarla y tomando en cuenta las disposiciones del Código de Trabajo donde se regula y se da la prevención y el conocimiento de esta enfermedad. Los objetivos específicos que como grupo consideramos en nuestra investigación es caracterizar los procesos necesarios para la prevención de esta enfermedad dentro de los centros de trabajo, acatando las medidas encontradas en la disposición legal y apoyándose de los comités creados para cuidar la salud de los trabajadores. También analizar en qué medidas se puede prevenir el riesgo de esta enfermedad, como esta puede ser provocada por el calor, la luz solar, la exposición por mucho tiempo a los rayos ultravioleta en el caso de los trabajadores que realizan sus actividades al aire libre. La hipótesis de nuestra investigación es la que existe por parte de los trabajadores de muchos establecimientos un desconocimiento de las condiciones con las que muchos patronos tienen que tratarlos, y estos se aprovechan del poco conocimiento que sus empleados tienen y no cumplen con las medidas que están establecidas por la ley, mucho menos buscan salvaguardar o proteger la salud de estos. Hay tiendas que por ser pequeñas no cumplen con ninguno de estos requisitos de los que la ley establece, ya que como ellos se aprovechan de que no tienen una supervisión mensual de las actividades realizadas en sus negocios o las actividades que realizan sus trabajadores, estos no se interesan por capacitar a ninguno de sus trabajadores y que estos tengan conocimiento de los beneficios que como trabajador les corresponden y las obligaciones que tienen los empleadores con ellos. En estas tiendas, a veces sus trabajadores enferman y como no conocen nada acerca de estas leyes, son enviados a su casa hasta que se curen de su enfermedad sin recibir ningún seguro o una prestación por parte del empleador. El número de establecimientos que cuenta con todo lo regulado por la ley para la protección de sus empleados en el ámbito de salud es muy poco, y la dermatosis es una enfermedad que puede provocar quemaduras por agentes químicos, asimismo por el calor de hornos, calderos, y no es del conocimiento de muchos donde puede prevenir la enfermedad cuando los empleadores no practican la impartición de información para sus trabajadores. Entonces queremos concientizar de que hay muchos empleados de que no conocen ni tan siquiera la existencia de leyes de protección para ellos, ni que se tienen que crear los comités de seguridad y salud ocupacional. Y estos así, sus patronos se aprovechan de su falta de conocimiento y les niegan todas estas oportunidades que ellos tienen. Continuando con el desarrollo del tema, yo les hablaré acerca del concepto de dermatosis. ¿Qué es dermatosis? Es un término general utilizado para poder describir cualquier anomalía o lesión en la piel. En algunos casos, esta dermatosis se presenta como una dermatosis sistemática, es decir, aquella afectación cutánea que se presenta en todo el cuerpo. Los resultados de esta dermatosis es que se presenten unos síntomas de moderados a graves. Existen diferentes clases de dermatosis, entre las que mencionamos la dermatosis laboral.
que son aquellas alteraciones cutáneas que son empleadas, favorecidas o empeoradas debido al ambiente de trabajo. Se trata, pues en la mayoría de los casos, de una enfermedad prevenible. Según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, casi la mitad de las enfermedades de carácter laboral pueden clasificarse dentro de este tipo, es decir, dermatosis. Es importante aclarar que el 80% de los casos de dermatosis son considerados con daños irreparables, siendo esta la respuesta inflamatoria de la piel hacia un agente externo o irritante que se encuentra en el medio de trabajo, la cual pues tiene la capacidad de poder producir un daño. Según el Código de Trabajo, define a la enfermedad profesional en su artículo 319 como aquel patógeno sobrevenido por una acción mantenida, repetida o progresiva de una causa que provenga directamente de la clase de trabajo que desempeñe la persona o que haya desempeñado, o también de las condiciones del ambiente que se presente en el lugar donde las ha desarrollado. Estas pues deben producir al trabajador ya sea la muerte, daños irreparables o la disminución dentro de su capacidad laboral. Nuestro Código de Trabajo, en el artículo 332, pues podemos encontrar regulado el listado de todas las enfermedades profesionales. Específicamente en el apartado de la dermatosis la define como aquella enfermedad de la piel. Dentro de este apartado pues tenemos que tener presente que no se incluyen aquellas que son debido a las radiaciones ionizantes. Pues establece que son aquellas provocadas por agentes mecánicos, físicos, químicos, inorgánicos o orgánicos o biológicos que actúan como un irritante primario o un sensibilizante que es capaz de poder provocar quemaduras químicas que se presentan generalmente bajo las formas eritematosos, edematosos, vesiculosos, eczematosos o castrosos. Los distintos tipos de dermatosis se encuentran numeradas del 40 al 55 del 332 y establecen desde dermatosis por acción de calor, que estas las sufren aquellas personas que trabajan de herreros, fundidores, horneros, las personas que trabajan en vidrio, hasta la dermatosis por contacto y manipulación de pintura, colorantes vegetales, sales metálicas, etc. También pues tenemos aquel tipo de dermatosis por la exposición a bajas temperaturas que lo sufren pues los trabajadores en cámaras frías, las de fabricación, manipulación de hielo, productos de refrigeración, una dermatosis por acción de los rayos de luz o rayos ultravioleta que la sufren aquellos trabajadores al aire libre, los salineros, los soldados, los vidrieros, los fisioterapistas, aquella dermatosis producida por ácidos clorhídricos, sulfíricos, nítricos, fusifulosos, sulfato, entre otros. Muy buenas tardes, licenciado. A mí me corresponde establecer o darle continuidad al desarrollo de la temática. Ya la compañera Andrea nos adelantaba un poco sobre la definición de la dermatosis según la doctrina, de igual forma como el Código de Trabajo mira dicha enfermedad. A mí me corresponde desarrollar los factores que involucran o que pueden llegar a agravar los síntomas de la dermatosis. Por un lado tenemos la concentración. Ese es en el caso de las personas que trabajan en una área de fabricación de cloro o de productos orgánicos clorados, ya que se ven en un riesgo inminente de poder verse afectados en un área específica de su cuerpo, en este caso el rostro, por una dermatitis. Esto se debe a que ellos se encuentran en una área específica y que en esa área se encuentran en una exposición a agentes químicos o tóxicos. Luego, otro de los factores es la frecuencia del contacto. La gravedad de la dermatosis no se da solamente por un contacto o una exposición al agente dañino, sino que esto es por aquella exposición constante a ellos. Y es aquí donde las personas que por sus actividades laborales les toca estar en frecuencia de contacto con estos agentes dañinos, que por ende les trae como consecuencia el poder contagiarse de esta enfermedad. Luego está la forma que se utiliza el producto. La utilización de productos químicos sin la protección debida son algunas de las causas por las cuales la dermatitis se vuelve más comunes en el área laboral. Luego está otro de los factores de la resistencia de la piel a la agresión. Esto es un poco menos generalizado en el sentido de que cada uno de los individuos o cada una de las personas tienen una resistencia o su piel es menos delicada que otra,
y esto ocasiona que por sus mismas actividades laborales, tal vez personas que suelen ser un poco sensibles de su piel o un poco delicadas, suelen estar en exposición a estos agentes químicos y como su piel es un poco sensible, se contagian rápidamente de esta enfermedad o se ven afectados. Luego, ¿cuáles son los sectores laborales más afectados de esa enfermedad? Como uno de los sectores laborales que se ven más afectados son la construcción y las obras públicas. Los profesionales más afectados en este sector son los albañiles, los encofrados, los yesistas, entre otros. Es difícil realmente proteger a los trabajadores cuando el lugar de trabajo es una área libre. ¿Y por qué este es uno de los sectores laborales más afectados por la dermatosis? Es por la manipulación de los químicos o de los productos que hacen ciertos individuos. Por ejemplo, los albañiles, como sabemos, ellos por lo general siempre están en contacto con cemento, con yeso, con otro tipo de productos que pueden llegar a ser dañinos al tener un contacto frecuente con estos sin la debida protección. Luego, otro ejemplo, hay diversos sectores, ¿verdad? Pero uno de los más importantes, sino que uno de los más afectados, al igual que el sector de obras públicas, es el personal sanitario. Estos profesionales, dentro de estos profesionales están involucrados los enfermeros, los médicos, los auxiliares y los farmacéuticos, etc. Esto es uno de los sectores considerados con el mayor alto riesgo para el desarrollo de la dermatosis profesional y dermatosis irritativa, ya que en esta área se suelen manejar diversos agentes como por ejemplo jabones desinfectantes, antimicrobianos, disolventes, y por este mismo material que son frecuentes de utilización en esta área suele haber este contagio, o tal vez por un mal entorno en que se dan, cuando por ejemplo en las condiciones del trabajo suele ser un poco húmedo, entonces ellos por la misma humedad y combinado con las sustancias que ellos suelen manejar se suelen ver afectados o contagiados por esa enfermedad denominada como la dermatosis. Luego, otro sector que podemos destacar son aquellas personas de limpieza y lavandería. Estos, como están en debido contacto con químicos como jabones, detergentes, desinfectantes, quitasmaltes, etc., estos productos son irritantes cuando se utilizan de forma frecuente y de una mala forma, en el sentido de que si no se protege, por ejemplo en este caso las personas de limpieza, con guantes las manos, y al mantener una concentración de uso de estos materiales, se puede llegar a ser irritable para la piel y ocasionar esta enfermedad. Luego hay diversos sectores laborales, pero los mencionados son los más afectados por lo general. Luego, por último, tenemos la prevención de la dermatosis en el área de trabajo. La prevención de riesgos laborales en la empresa debe hacerse a través de una gestión integral que vaya desde el momento inicial de la organización empresarial hasta el producto final, pasando por todos los niveles jerárquicos y afectados por completo los procedimientos, mecanismos, materias primas, máquinas, personas, etc. El empresario tiene varias herramientas para llevar a cabo la tarea de implementar la gestión de prevención de riesgos laborales a todos los niveles de su empresa. Algunas de sus herramientas son las siguientes: la política de la PRL. Debe existir una política en la organización del trabajo y en la materia de PRL. Esta política marca las directrices a seguir y objetivos a lograr con respecto a la salud laboral. Es decir, existe podemos llamarlo como un listado o unas reglas donde lo que se busca es garantizar el bienestar tanto de los trabajadores como del patrono a la hora de realizar sus actividades personales. Luego está el procedimiento. Los procedimientos en esta fase se describen los pasos a seguir en cualquier actuación dentro de la empresa. Pueden existir procedimientos para cualquier tarea de revisión de maquinaria, comunicación de accidentes, compra de materiales de formación, etc. Es lo que mencionaba. Se realiza un proceso donde se establece cuál es la forma adecuada de poder realizar las actividades laborales de cada uno de los trabajadores, desde la forma en que se hace, el material que se va a utilizar, tanto de seguridad como las herramientas para realizar dicha actividad. Luego está la evaluación de riesgo, que se trata de identificar
los posibles riesgos que se pueden dar durante la actividad o la realización de las actividades laborales de cada uno de los trabajadores, y que trae como consecuencia que se logren cubrir o se logren solventar dichos riesgos para poder evitar cualquier tipo de daño al bienestar y a la seguridad y a la salud de los trabajadores. Luego está la planificación preventiva, que como lo mencionaba es cuando luego de hacer el estudio adecuado, de analizar cuáles pueden ser los posibles riesgos a la hora de realizar ciertas actividades laborales, pues se realiza la planificación preventiva, así partiendo de los resultados obtenidos, ¿verdad? Y con esto pues se intenta o se busca prevenir aquella afectación hacia el trabajador por la realización de sus labores. Luego también, esto es de forma colectiva, esto es como el deber del patrono, es aquel proceso que debe seguir de garantizarle a cada uno de sus trabajadores para que estos se encuentren en un entorno seguro y adecuado para realizar sus actividades. Luego están las medidas individuales, el de, por ejemplo, en las áreas que requiera utilizar mascarilla cuando sea preciso, usar aerosoles, cremas o irritantes de barrera, limpiar con agua y bajo las manos luego de utilizar dicho químico, lavar la piel donde se presentó impregnado, tomar una ducha luego del trabajo si se manipuló sustancias tóxicas. Quisiera recalcar que estos aspectos van encaminados a demostrar de que en muchos de los casos que las personas suelen contagiarse de esa enfermedad y de otras, es por la falta o por la errónea utilización tanto de los instrumentos para el trabajo como para seguridad de ellos mismos, y esto ocasiona que una mala praxis de los trabajadores o un mal manejo de los instrumentos le ocasione una enfermedad o la afectación de esta enfermedad, ya que en muchos casos los trabajadores terminan o suelen manipular sustancias tóxicas y lo que hacen es solamente limpiarse las manos, no se la lavan, no se la desinfectan, no realizan las medidas preventivas necesarias para que estos no se puedan ver afectados en un futuro. Luego, bueno, hasta aquí llegó mi participación. La compañera Tatiana seguirá desarrollando la temática y en este caso sería el derecho comparado. Gracias. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Tatiana Rivera y les hablaré sobre el derecho comparado en El Salvador. La dermatosis se encuentra regulada en el título 3 del Código de Trabajo, específicamente en la tabla de evaluación de incapacidad, que tiene su supuesto legal en el artículo 329 del mismo cuerpo normativo. En ese sentido, la legislación reconoce a la dermatosis como una enfermedad profesional, la que se define como las enfermedades de la piel, excluyéndolas debidas a radiaciones ionizantes provocadas por agentes mecánicos, físicos, químicos, inorgánicos u orgánicos o biológicos, que actúen como irritantes primarios o sensibilizantes o que provoquen quemaduras químicas que se presentan generalmente bajo las formas eritematosas, edematosas, vesiculosas o cotrosas. Así, la misma tabla regula las disosis distintas en las que se puede presentar o provocar la enfermedad profesional aludida. Costa Rica. La legislación costarricense manda que todo patrono, sea persona de derecho público o privado, está obligado a asegurar a sus trabajadores contra riesgos de trabajo en el artículo 193 del Código de Trabajo de Costa Rica. En este sentido, el artículo 197 establece que se denomina enfermedad de trabajo o todo estado patológico que resulte de la acción continuada de una causa que tiene su origen o motivo en el propio trabajo o en el medio y condiciones en el que el trabajador labora. Y debe establecerse que estos han sido causa de la enfermedad. Puede notarse que la legislación costarricense delimita de una forma muy estricta cómo y cuándo se considera una enfermedad de trabajo y de esta forma cuáles son las causales que pueden concurrir. En el caso que nos ocupa, al igual que en el caso de El Salvador, la legislación costarricense mantiene una tabla de enfermedades de trabajo. En el artículo 224, capítulo 5, Código de Trabajo, está con el fin de valorar concretamente los daños ocasionados en la integridad física de una persona.
Así, la posición 48 regula la dermatosis, definiéndola como enfermedades de la piel provocadas por agentes mecánicos, físicos, químicos, inorgánicos y orgánicos que actúan como irritantes primarios o sensibilizantes, o que provocan quemaduras químicas que se presentan generalmente bajo las formas eritematosas, edematosa, vesiculosa, esematosa o costrosa, que está generalmente en la vida de la legislación salvadoreña. Despliega un catálogo de formas en las que puede presentar este tipo de enfermedad profesional. Es preciso mencionar el presente caso, ya que los dos anteriores hacen alusión a situaciones muy amplias en la forma en que se pueden producir la dermatosis, como son en el caso de El Salvador y Costa Rica. Frente a lo anterior tenemos el caso de la República de Argentina, que en su caso cuenta con un decreto 658/96 llamado Riesgos de Trabajo, en el que expresa la orden de aprobación del listado de enfermedades profesionales previsto en el artículo 6, inciso 2 de la ley número 24.557. Es así que se nota que en el presente listado se presenta la dermatosis dentro de una clasificación llamada agentes, aceites o grasas de origen mineral o sintético. Así se titula el apartado que nos compete como dermatosis. Papipustulosas y sus complicaciones infecciosas, estableciendo que estás haciendo referencia a lesiones localizadas en los sitios de contacto con los aceites y grasas, habitualmente dorso de las manos y antebrazos y cara anterior de los muslos. De lo anterior se puede notar que el reconocimiento de la amplitud de los efectos de esta enfermedad profesional se ven más abordados en las legislaciones estudiadas anteriormente. Muchas gracias por... Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Giovanni Romero y me corresponde hablar acerca de la conclusión y proposiciones y anexos del presente trabajo de investigación. Con el desarrollo de este trabajo de investigación sobre la enfermedad profesional denominadas como dermatosis, como grupo llegamos a la conclusión que en muchas de las áreas de trabajo los trabajadores se encuentran expuestos a diversos riesgos de desarrollar dicha enfermedad, como a su vez el identificar que al contraer esta enfermedad es consecuencia, por un lado, de la falta de capacitación hacia los trabajadores para la realización de sus actividades laborales de forma efectiva y segura, y también por el poco interés que los mismos trabajadores suelen darle a su propio bienestar, y de igual forma en ocasiones por el descuido o el mal manejo de los instrumentos de trabajo, que una mala protección al trabajador, como a su vez la falta de seguridad en el entorno en que se encuentran los trabajadores, ocasionando así el contraer esta enfermedad, puesto que no cumplen con los requisitos de prevención desde el aspecto colectivo hasta el individual, los cuales dichos requisitos están previamente establecidos en la ley. Lo que hace falta es un interés mayor por parte de los trabajadores para cumplir a cabalidad dichos requisitos. De igual manera, comprobamos que en muchas ocasiones está mal el entorno o la falta de las medidas establecidas por la ley para garantizar la protección del bienestar del trabajador se debe a que estos en muchas ocasiones desconocen de este derecho que posee cada uno de los trabajadores al exigirle al patrón un entorno o sitio de trabajo adecuado y que cumpla con cada una de las medidas de protección y prevención para cualquier tipo de accidentes y enfermedades profesionales. Y es ahí donde el patrono se suele aprovechar y decide no implementar las medidas de protección o las implementa no de forma completa, generando así un mal entorno de trabajo, como a su vez el riesgo de contraer enfermedades como la presente investigación lo plasma. Es decir, al no implementar dichas medidas de una forma correcta, se pone en riesgo tanto la salud de los trabajadores como el funcionamiento de una empresa. De igual forma, por lo antes expuesto, consideramos como grupo que es necesaria una mayor rigurosidad a la hora de verificar que se estén cumpliendo cada una de las medidas de protección y prevención reguladas por la ley. Es decir, que las distintas entidades por parte del Estado deberían de comprometerse de mejor forma para que las empresas, tanto públicas como privadas, cumplan con los requisitos que la ley exige.
ya sea como la penalización hacia la empresa o patrono, que en caso que este no implemente cada una de las medidas establecidas en la ley. Y por último, la creación de capacitaciones tanto para el trabajador como para los distintos áreas de trabajo que están en la empresa, para enseñarle la forma más idónea de realizar cada una de sus actividades laborales, como para el patrono, capacitarlo de mejor forma para que pueda llevar dicho conocimiento hacia sus empleados. Para finalizar, anexamos una serie de imágenes donde se puede comprobar cómo esta enfermedad afecta directamente a la piel de las personas, es decir, cuáles son los síntomas, cuáles son los rasgos que esta enfermedad produce en la piel y qué pasos se deberían de seguir para prevenir este tipo de enfermedades en el ambiente laboral. Esta ha sido toda mi parte, que tenga un buen día.